fue a hablar un poquito de cómo hacer la actividad de esta semana. Así, aquí tenemos, tenemos la hora del día y yo quiero que ustedes piensen en la vida antes de coronavirus. Virus, tal vez en noviembre, tal vez. Y hora del día empieza en la noche, a la 1 de la noche o de la mañana. ¿Qué haces la actividad? Pues a la 1 de la noche yo duermo. Así escribo dormir. A las 2 de la mañana yo duermo más. Sigo durmiendo. Pero a veces yo también voy al baño. Y voy al baño un momento. Necesito. Voy al baño. A las 3 de la mañana yo estoy durmiendo todavía. A las 4 de la mañana yo estoy durmiendo. A las 5 de la mañana generalmente yo duermo más. Y yo duermo hasta las 6:30. Así que aquí puedo escribir dormir. Levantarme, porque me levanto. También a las 6:30 me ducho. Me cepillo los dientes, cepillarme. Y yo paso más o menos 1 hora preparándome para la escuela, así que vestirme, secarme con la toalla. Normalmente no me afeito, normalmente no me corto las uñas, pero voy al baño. Ir al baño, vestirme, ¿qué más hago? Y voy a la escuela, voy al trabajo. Así a las 8 yo preparo la sala de clases y número de clases. Primera hora, lo siento, primera hora. A las 9 yo doy clases más. Y ahí segunda hasta la primeros minutos de tercera hora. A las 10 doy clases. Y a las 11 yo como el almuerzo. Bueno, y a las 12 yo también como el almuerzo. Yo hablo con estudiantes y también, pues, las clases empiezan también, yo doy las clases. Aquí a la 1 de la tarde, 13 ahí, aquí 13, que es la 1 de la tarde. Son 24 horas en un día y a la 1 yo doy clases también. Aquí doy más clases y generalmente aquí también yo uso el baño. Es importante usar el baño varias veces por día. Y las clases terminan a las 3:20, a las 15:20 minutos. So yo doy clases también hasta ahí y yo trabajo por lo menos hasta las 4. So yo sigo trabajando en mi sala de clases hasta las 4. Otra vez, generalmente, ¿qué ocurrió? Generalmente, yo sigo trabajando
4 hasta las 5, pero también yo hablo con otros profesores. Antes de ir a la casa. Generalmente alrededor de las 5 yo monto en bicicleta a la casa y paso tiempo, yo paso tiempo con mis hijas y ayudo a preparar la cena, corto unas verduras, a las 5 de la tarde generalmente. A las 6 nosotros comemos la cena y por lo general eso dura bastante tiempo. Después yo lavo los platos y limpio la casa y recojo la basura en el piso. Yo hago muchas cosas en la casa. A las 7 de la noche yo leo libros con mis hijas. Yo generalmente realmente paso la hora a las 7 de la noche con las hijas. Así que leo libros y yo preparo las hijas para la cama. Generalmente a las 8 las chicas están en la cama, están durmiendo en la cama. Y yo leo un libro, yo limpio la casa, yo hago quehaceres, etc. Y también me preparo para dormir. A las 9 me cepillo los dientes. También uso el baño. También, no sé, escucho un poquito de música. Escuchar música, etc. Y a las 9:30 de la noche me acuesto en la cama. Y a las 10 generalmente yo estoy durmiendo otra vez. Bueno, entonces, ahí está la buena lista de todas mis actividades. Y como pueden ver, yo escribí muchas actividades. Bien, muchas actividades en cada hora. Porque generalmente no hago una cosa por una hora completa, sino yo hago muchas cosas durante la hora. Ahora la parte un poco más difícil para mí es poner horas con cada actividad o grupo de actividades. Una actividad muy obvia por mí es dormir. Aquí duermo hasta las 6:30, entonces yo cuento las horas. 1 hora, 2, 3, 4, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30. 8:30 y ya casi 9 horas duermo. Así voy a poner 8.5 horas de 24 yo duermo. Después, dar clases es otra cosa que toma mucho tiempo. Y dar clases igual a decir trabajar. Entonces, trabajar, yo empiezo trabajo a las 8 de la mañana. Ahora, trabajar, esa palabra incluye preparar la sala de clases y
incluye hablar con estudiantes, incluye trabajar en mi sala de clases, incluye hablar con otros profesores. Todas esas actividades están incluidas en trabajar. Así voy a contarlos. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Yo digo que son 8 horas de trabajo. Bien, ¿qué más tengo? Levantarme, ducharme, cepillarme, todo eso es preparar para el día. Y aquí también cepillar los dientes, usar el baño, escuchar música, acostarme en la cama, prepararme para dormir. Todas esas cosas son parte de preparación o terminación del día. Así yo voy a escribir prepararme, prepararme para dormir o para ir al trabajo, lo que sea. Entonces, yo voy a decir que son 1 hora en la mañana y otra media hora por la noche, hora y media. Aquí, prepararme. Una actividad que a mí me gusta mucho es comer. Yo creo que tengo 1, 2, 3 veces al día que como. Pero prepararme, lavar los platos, limpiar la casa, eso también es preparar. Yo voy a decir que son 2 horas es básicamente trabajar en casa o prepararse para ir al trabajo. Comer es una actividad que a mí me gusta mucho. Por la mañana yo como media hora, mediodía media hora y por la noche otra media hora tal vez. Entonces serán como 1 hora y medio durante el día que yo como. ¿Qué más hago? Pasar tiempo con las... Pasar tiempo con las hijas. Entonces yo tengo básicamente 2 horas con las hijas. Desde la cena hasta ponerlas en la cama. Entonces son 2 horas. ¿Qué más hay? Ir al trabajo. Yo voy en bicicleta cada día al trabajo. Es media hora o 0.5 horas que paso en la bicicleta. Regresando del trabajo. ¿Y qué más? Socializar. Socialización. No sé cómo se escribe. Socialización. No sé cómo se escribe. Estoy seguro que eso no es correcto. Pero digo que son media hora que yo socializo cada día, por lo menos. Y aquí... más. Usar el baño tal vez. Yo voy a decir que yo paso otra preparando la cena, haciendo comida y aquí usando el baño. Es otra media hora. Bueno, el total tiene que ser 24 horas. Ahorita yo voy a usar esa información. Esa información hasta aquí. Yo tengo que ponerlo aquí. Y yo quiero un paragraph. Así. Y aquí me da un breakdown de todo mi día. Ahí está. 35% durmiendo, 33% trabajando, etc. Ayudando en la casa, preparándome. Ahí está.